Vitruvio planteó lo siguiente en el siglo I a.C. Quien confiese ser arquitecto, es conveniente que sea ingenioso e inclinado al trabajo. Conviene que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos. ¿Qué concepto tendremos hoy? Así inició la conversación con la Sociedad Colombiana de Arquitectos en cabeza del arquitecto Alfredo Reyes, presidente nacional, el arquitecto Mauricio Rojas y el arquitecto Álvaro Suárez, presidente y vicepresidente de la misma entidad para Bogotá y Cundinamarca, el arquitecto Enrique Uribe, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, y el arquitecto Alfonso Gómez, por parte de la ACFA, Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura. Hoy, en Arquitectura para Aliens, Arquitecto 2020, una conversación acerca del oficio del arquitecto en Colombia. Bienvenidos. And now a new breakthrough in space conquests. Digamos, a mí me ha impactado mucho la de Julio Carlo Argan, que dice que la arquitectura o el arquitecto se ocupa de darle forma al sueño colectivo. Y cuando digo darle forma, dice Julio Carlo Argan, es darle ancho, alto, profundidad y movimiento. Giulio Carlo Argan es un historiador y crítico de arte italiano. Fue uno de los mayores eruditos y pensadores del siglo XX. Habla el arquitecto Álvaro Suárez, vicepresidente de la SCA Bogotá. Me parece que todas estas competencias que Vitruvio veía en el arquitecto, Julio Carlo Argan, darle forma supone todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, yo creo que al día de hoy hay un desafío que no aparece allí y es comprensión de en qué mundo estamos viviendo. Comprensión, por ejemplo, de por qué la vivienda es de 36 metros cuadrados. ¿Por qué las ciudades son aglomeraciones que en este momento se nos convierten perversamente al revés? ¿Por qué hacemos aglomeración? Entonces yo creo que hay una necesaria comprensión de una dimensión política y una dimensión económica. No quiere decir volverse político, pero no tampoco sustraerse. Pero sí me parece que el arquitecto contemporáneo requiere una comprensión de contexto un poquito más allá de competencias y las competencias necesarias y obligatorias. Bueno, primero que todo, gracias Eduardo por tu amable invitación. Creo que el arquitecto hoy en día, como nunca en otra época, está obligado a ser parte de su comunidad, a salir a la calle, interactuar con los demás, a darse cuenta de qué pasa con la naturaleza, con los animales, de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los productos, de dónde viene el agua, cómo pasa a través de las ciudades y se vuelve a ir, de dónde vienen las cosas y cómo se realizan. Habla el arquitecto Mauricio Rojas, presidente de la SCA Bogotá y Cundinamarca. En un momento crítico del inicio del siglo XXI, debería retornar al ser humano y a los demás seres, a los ecosistemas, a su entorno, a su geografía, a su relación con el lugar. Eso de la arquitectura colombiana que siempre ha sido avalado en otras latitudes, la arquitectura del lugar geográfico, físico, cultural, porque se convirtió en un determinado momento en un símbolo de estatus, en un símbolo del comercio, muchas cosas en las que sí puede estar la arquitectura, pero que no es su esencia. Entonces, ¿cómo generamos desde un mejor confort al estar en una silla sentados? ¿O cómo vivimos nuestra casa de una mejor manera, flexible, con terrazas que recuperen el agua, que dejen entrar la luz solar para calentarnos en Bogotá, que permitan la ventilación para poder respirar? Si necesitamos un árbol por cada persona que habita en una ciudad para poder respirar oxígeno 24 horas al día, ¿dónde están todos esos árboles que deben tener nuestras ciudades para poder simplemente respirar? Creo que hay ahí en cómo volvemos a valorar otra vez ese significado de las pequeñas cosas que además son gratuitas, pues tienen mucho que ver con la arquitectura. Y de ahí que en pleno siglo XX, en esa flexibilidad y multipropósito de cada una de las cosas es muy importante. Arquitecto Alfredo, ¿qué opina acerca de esa definición de Vitruvio con respecto a lo que es ser arquitecto?
eso es como leer la Biblia, ¿no? Habla el arquitecto Alfonso Gómez, presidente nacional de la SCA. Lees la Biblia, el Viejo Testamento, y vas a encontrar un contexto que dice, bueno, pero a rajatabla esto sería complicadísimo en el mundo moderno. Y entonces los extremistas dicen que la Biblia hay que cumplirla sagradamente tal y como los textos lo indican. El pensamiento moderno supone que eso correspondió a un momento histórico en que era válido todo eso que se decía en ese momento. Yo creo que más o menos es algo parecido a lo que ocurre con esta expresión de Vitruvio, que ratificó Alberti después en el Renacimiento, ¿no? El italiano León Battista Alberti fue, además de arquitecto, el primer teórico del arte del Renacimiento. Nació en Génova en 1404. En cualquier circunstancia, hoy ser arquitecto es ser loco, porque nos toca abordar una serie de escenarios que son muy diferentes a la época de Vitruvio. No más fáciles, Vitruvio seguramente la tuvo más difícil, ¿no? La humanidad era muy simple, pero igual era compleja también, porque proporcionalmente lo que es igual no es ventaja. Hoy los retos siguen siendo exactamente los mismos. Configurar el espacio, la racionalidad, hoy es por supuesto obligatoria, ¿no? Con la escasez de recursos, con lo prolijo que debe ser el arquitecto en el detalle. Pero todas esas características o epítetos que uno tiende siempre que lo colocan en este paredón a opinar que es ser arquitecto. Hoy lo ratifico con este encierro, ¿no? Ser arquitecto es indudablemente ser solidario. Solidario con el ambiente, solidario con el ser humano, solidario con el espacio, con todos los elementos que tú quieras considerar. Y al ser solidario supone la responsabilidad es darle un buen manejo a todo lo que contribuye a ser mejor. Es eso, ser solidario en todos los aspectos del escenario de la arquitectura. Perfecto, muchísimas gracias. Arquitecto Alfonso. Habla el arquitecto Alfonso Gómez de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura. Eduardo, no, pues es que desde Vitruvio hasta acá ha pasado mucha agua por debajo del puente, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, hemos visto que hay diferentes épocas y diferentes maneras de abordar la arquitectura. Hoy en día, hablar del arquitecto contemporáneo del siglo XX o del siglo XXI más bien, es pensar en un arquitecto que tiene más o menos esas características que dice Vitruvio que se requieren, pero no en un solo ser, no en una sola persona. Este arquitecto, estábamos hablando ahorita antes de empezar la grabación con Álvaro y con Eduardo, pues es un arquitecto que trabaja en equipo, es un arquitecto que trabaja en colectivo, un arquitecto que trabaja de manera interdisciplinaria y es un arquitecto que tiene la capacidad de hablar en lenguas, digo yo. Tiene la capacidad de entenderse con otras personas que hablan idiomas extrañísimos, entre otras los ingenieros. Eso se remite a los arquitectos, que se remite a uno a los arquitectos clásicos, pues entre el arquitecto y el ingeniero siempre hubo una rivalidad que claramente era expresada entre el pensar y el hacer, ¿no? Ahorita nuestros ingenieros son nuestros mejores amiguis y hay necesidad de ser amigos con él, con el biólogo, con el ecólogo, con el médico, con el diseñador. Y hay necesidad de ser amigos con él, con el biólogo, con el ecólogo, con el médico, con el diseñador. Y eso es esa capacidad que tiene el arquitecto, precisamente como lo describe Vitruvio, de entender la política, de entender la ciudad, de entender el espacio, de ser una cosa y la otra. Ya no es que él es, sino él es como el arquitecto se entiende con esos otros. Y entonces ya no es un ser individual, sino es un ser colectivo. Y el arquitecto del 2020 es un arquitecto que piensa en la sociedad, que piensa en el colectivo, que piensa en el medio ambiente, que piensa en la economía y que como no se la sabe, pues llama al experto. Y ahí sí ya el ingeniero entra a jugar un papel donde no pelean, sino donde hablemos para poder llegar a acuerdos, ¿no? Entonces sigue requiriendo todas las competencias que Vitruvio hablaba, pero ya no en un solo individuo, sino en un ser colectivo. Esa definición de Vitruvio hizo que los arquitectos elevaran el ego durante muchos siglos, ¿no? Y era tan así que impedía que el arquitecto trabajara en colectivo. Y yo quiero aprovechar para echar un comercial, y es precisamente esto que está pasando acá. Y Eduardo, de verdad, muchas gracias, porque es, creo, el primer encuentro muy, muy cordial que estamos teniendo en esta nueva etapa de la sociedad, del Consejo y de ACFA, donde estamos comprometidos muchísimo, las tres instituciones y los tres gremios,
precisamente para trabajar de manera colectiva por los arquitectos, por los estudiantes de arquitectura, por el gremio, la profesión, y de ahí para adelante, la ciudad, la sociedad, los territorios y el medio ambiente. Entonces, de verdad, gracias por la invitación, porque esto sí es muy interesante lo que está pasando acá. Agradecido con ustedes. Yo creo que es la coyuntura de muchas cosas y creo que eso solamente puede traer cosas afortunadas para todos. Habla el arquitecto Enrique Uribe, director del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. Hombre, Eduardo, primero que todo, mil y mil felicitaciones por su iniciativa, por el blog, por los 16,000 impresionantes seguidores de arquitectura. Por Dios, eso son 59 facultades de arquitectura. Usted yo creo que tiene más del 60% de los estudiantes. Un mérito enorme, lo felicito. Y pues se lo merece porque una prueba de eso es el resultado de esta convocatoria que usted nos hizo y que gustosos atendimos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Vitruvio, palabra a palabra. Un arquitecto tiene que tener conocimiento de todo, incluso de medicina, para sorpresa de muchos. Fíjese usted, en la norma de sismorresistente del 98 creo que es, hubo que pensar en las condiciones físicas, puso a pensar en las condiciones físicas para una construcción arquitectónica y reglamentó el uso de la accesibilidad a las personas con diferentes discapacidades. Ahora los andenes tiene que estar el espacio público pensado en los invidentes. No te aprueban un plano si no hay manera de llegar, si mi tía Margarita, que está en silla de ruedas, no puede llegar. En fin, eso el arquitecto tiene que, las condiciones físicas y médicas y clínicas las tiene que tener en cuenta. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en el Jardín Botánico de Bogotá, yo fui director del segundo gobierno de Mocus, yo le decía a los biólogos, Ave María, esa profesión de ustedes es muy aburrida. Ustedes todo el día en un microscopio mirándose el ombligo, no, qué pereza. Un arquitecto tiene que tener clima, si hace frío, si hace calor, si la casa está en terreno inclinado, si está en terreno plano. Si, la geología la tenemos que saber, la calidad de la tierra. Uno aprende a ver calidad del terreno al ojo, si se lo va a inundar, si se va a crecer el río, si esto y lo otro. La profesión del personaje, si el señor es un soldador, si vende cerveza, si es médico, si tiene 2 carros. En fin, hay que saber historia, hay que saber geografía, hay que saber psicología, sociología, antropología, toda la que usted quiera, porque usted tiene que torear con el cliente, con el muchacho que lo está dibujando, con los maestros, hay que saber de todo. O sea, la única que se le escapó a Vitruvio fue la economía, pero la aportó el doctor Alfredo. Hay que saber de costos, hay que estar muy juicioso en los costos, porque es decir, construir con ostentación, eso no es arquitectura. Construir con exceso de dinero, eso no es arquitectura. Nunca ha sido, jamás ha sido. La buena arquitectura no necesitaría de recursos enormes para hacerlo. La buena arquitectura no necesitaría de recursos enormes para hacerlo. Ahí va otra vez la sociología y la antropología. Hay personas que les gusta la ostentación. Listo, se le atiende. Pero yo creo que la satisfacción de un cliente es el mejor producto con los menos de recursos. Incluso si tiene recursos ilimitados. Otra palabra que mencionó el doctor Alfredo que me parece importantísima, el arquitecto tiene que ser un ser solidario. Tiene que pensar en la profesión del personaje, en si tiene 2 hijos, en si vive con la suegra, en fin, si tiene Parkinson, si sufre de artritis, todo ese tipo de cosas. Pues hay que ser solidario, hay que ser tremendamente solidario, facilitarle la vida. La obra arquitectónica está para facilitarle la vida al ser humano. La razón primigenia, digamos, de la arquitectura es proteger al hombre del medio ambiente, del frío, del calor, del viento, de la lluvia. Ahí usted necesita ser solidario. No puede uno construir la misma escuela que se hizo en muchas partes del mundo. En Girardot, que en Bogotá ni siquiera en Girardot y en Cartagena. Entonces, ahora, otra cosa que mencionó Alfonso Gómez, que me parece muy, muy valiosa, fíjese usted, tiene que pasar 21 siglos. Solamente hace 20 años, el Consejo Nacional de Arquitectura se separó de ingeniería. Si aún estuviéramos con el Consejo Nacional de Ingeniería, qué pena su blog, esta conferencia no la podría hacer. Hace 20 años había habido un presidente de la República que pensó y que oyó a los arquitectos en su momento. De hecho, fue el presidente que hizo, en su calidad de senador, la Ley 9 del 89. Es un político que ha pensado muchísimo en el medio ambiente y en la arquitectura en general.
Entonces, Vitruvio, campeón. Hace 21 ciclos digo lo que era. Muy valioso todas estas intervenciones. Un arquitecto solidario que trabaja en 3 dimensiones: interdisciplinario, integral y analítico. Es algo muy interesante para poder empezar a plantear, tanto desde la formación como desde el ejercicio, qué es ser arquitecto y qué hace ser arquitectura en Colombia. Colombia es considerado un referente en la región respecto al tema de los concursos, ¿sí? En los cuales pues, los arquitectos agremiados logran proponer el desarrollo de las ciudades y pues también se convierte en un ente consultor del Estado para el desarrollo de las ciudades. Yo quisiera, arquitecto Álvaro y arquitecto Alfredo, que nos hablaran acerca de cómo ha sido esa experiencia, cómo ve la afluencia de esta forma de desarrollar arquitectura en Colombia a través de los concursos. Los concursos en Colombia tienden, no todos, tienden a ir hacia la ejecución, hacia la construcción. Pero el concurso también es una forma, es el instrumento mediante el cual, digamos que los arquitectos nos vamos orientando y vamos orientando a una, me atrevería a decir, como una cierta estética social, y pongo el ejemplo de la arquitectura de ladrillo. Digamos, la arquitectura de ladrillo fue uno de esos, digamos, fue el resultado de una reflexión sobre identidad que la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pues, aportó muchísimo. No obstante, el concurso siendo lo más reconocido, yo creo que ahorita se está diversificando, igual que decía Alfonso sobre el equipo. Digamos, hay un ejercicio del arquitecto en proyectar, sino también en construir y también en gestionar el proceso tanto de la obra individual como de la obra colectiva. Eso nos va a obligar a que la siguiente SSA o la SSA que estamos pensando y repensando 2020 se ocupe también de otras dimensiones del ejercicio profesional. El concurso evidentemente seguirá siendo fundamental. Sin concurso no hubiese habido un Salmona, no hubiese habido un Masanti, no hubiese habido pues infinidad de arquitectos que de otra manera no hubiesen podido acceder, porque en el concurso gana el proyecto, no el proyectista. Gana el proyecto, no importa la edad del arquitecto, no importa si es o no tiene experiencia. Experiencia se habla pues de experiencia de metros cuadrados construidos. Con todo lo que aportamos al deber ser o a la definición de arquitectura, termina uno comprendiendo que es y seguirá por mucho rato siendo la mejor profesión del mundo, ¿no? Esa era mi primera conclusión. No hay duda, no hay duda. No le quepa la menor duda. Así es. Lo segundo es... Ahora, lo que debemos es que los demás piensen eso. Del concurso es lo más generoso que se pueda pensar en arquitectura. Es lo más democrático que se pueda pensar en arquitectura. Por varias razones. Yo tengo mi propia teoría y le he tirado números, ¿no? Un arquitecto, cualquiera que sea, que proponga, así sea por muy humilde que sea el concurso o la temática del concurso, su oficina se gasta, o él, si no tiene oficina, en promedio 10 millones de pesos para participar. Diseñando planchas, dibujando planchas, con personal que lo apoye, el costo de la oficina, los materiales, el tiempo que le dedica, sin hablar de honorarios ni nada que se le ofrezca, solo sus gastos generales para hacer una propuesta. Porque en una propuesta no participa un arquitecto solo. Si un concurso atrae 40 participantes, que es lo más común en un concurso, 40, 50, 30, 60, el último concurso en el área de la salud en Bucaramanga atrajo 63 propuestas. Pero hablémonos de 30 o 40. Estamos hablando de que los arquitectos le regalan a la entidad que decida abrir un concurso 400 millones de pesos por la sola convocatoria. Pregunto, ¿quién de los profesionales en otras disciplinas es tan generoso de hacer eso cuando sabemos que el ganador es uno solo? El que se lleva el contrato es uno solo.
y los demás aspiran y confían exponiendo sus propuestas al escrutinio de un jurado. ¿Saben por qué? Porque creen que el concurso es lo que convierte a la gente en Salmona, en Samper, en el Martínez, etc. Para nosotros es una herramienta vital. No tendría sentido o no ha tenido sentido durante décadas la sociedad sin el concurso. Pero, por supuesto, como dice Álvaro, y estoy absolutamente de acuerdo, hay otras quehaceres en la disciplina de la arquitectura que seguramente con este aislamiento obligatorio, seguramente ya muchos estarán pensando, bueno, cuáles son esas otras actividades que surgirán a raíz, en este caso, de esta pandemia. Así que la creatividad ya está haciendo lo suyo. Nosotros, por ejemplo, estamos en acuartelamiento de primer grado hace 3 semanas de modo virtual en nuestra junta directiva. Ayer tuvimos la compañía de Alberto Saldarriaga, la próxima semana tendremos a otros. Alberto Saldarriaga Roa es un destacado arquitecto, investigador, diseñador y escritor colombiano, el cual puedes escuchar en el episodio 25 de nuestro podcast y en la serie Cápsulas para estar en casa. Disponible en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens. Nosotros, las 3 organizaciones, estamos pensando a corto plazo hacer lo propio para hablar un solo lenguaje en el país. Entonces, creería que esto, que para muchos es una tragedia, también es una enorme oportunidad para repensar el quehacer de la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura y qué ser arquitecto tiene que ver con una pasión, una emoción, con tener capacidad de asombro? Creo que hoy más que nunca el dibujar, observar esa realidad a través del dibujo o la escritura, el poder tener tiempo para pensar y poder proyectar con fondo propio se vuelven cada día más necesarias. En una era tan digital como luchar contra la imagen y volver a la realidad que es física, gravitacional, que hace que llueva, que la estructura se sostenga, que se generen escenarios para la vida cotidiana, porque pienso que la arquitectura es como una película en la cual hay una sumatoria de escenas y ojalá que sean escenas agradables que se quedan grabadas en la memoria y que finalmente definen nuestra vida. Eso es ser un arquitecto, cómo todo eso se hila y se construye en una realidad de la vivienda, en una realidad del barrio, en una realidad de una geografía, de un lugar, de un momento cultural histórico. Entonces, esto puesto en el día de hoy, como nunca más antes, pasa a ser una arquitectura no de trabajo individual, no de grandes figuras del siglo XX, sino en un trabajo en el siglo XXI en equipo. Es decir, el día que la gente se dé cuenta de cómo le cambia la vida, la productividad funcional, bien iluminada, bien ventilada, amplia, donde no hay, uno de los grandes problemas que ha habido en este confinamiento es que se ha aumentado la violencia intrafamiliar. Pero claro, a una casa de 36 metros cuadrados, 5 personas, por supuesto que tienen que disputarse, por supuesto que tienen que empezar a pelear por cualquier. De modo que la calidad de la ciudad, si una persona tiene que hacer 2 horas como le pasa a un par de muchachos que trabajan aquí en el consejo, de viaje por la mañana o de viaje por la tarde, para llegar a su casa, por supuesto que llega exhausto. Entonces, la calidad de la arquitectura, la calidad de la ciudad, de los espacios verdes y la arquitectura privada, hay que convencerse de que mejora la productividad, mejora la calidad de vida y mejora la convivencia. Eso no hay la menor duda. De modo que es la mejor profesión del mundo y es la más importante. Sin la buena arquitectura no hay convivencia. Así de simple. Cuando la arquitectura, la ciudad, los espacios son diseñados por arquitectos, los arquitectos piensan en esas cosas, pensamos precisamente en esas cosas que es básicamente el bienestar de las personas. Y cuando la arquitectura se hace por arquitectos, la vida y la calidad de vida es mucho mejor. Por eso también estoy de acuerdo, es la mejor profesión. Y ojalá pudiéramos hacer que las ciudades colombianas y que las ciudades en nuestro país especialmente, y ojalá las ciudades latinoamericanas que tienen más o menos el mismo problema, fueran hechas y fueran construidas por arquitectos, para que efectivamente
podamos llegar a mejorar la calidad de vida de las personas. Al final ese es nuestro objetivo como arquitecto. Yo tuve la oportunidad de hacer un podcast con la arquitecta Silvia Arango. Ella decía, la gente puede vivir sin saber quién es Picasso, puede vivir sin saber quién es Magritte, pero no puede vivir sin la arquitectura. Es inevitable. Las personas debemos seguir viviendo la arquitectura. Si esa arquitectura es valorada, la profesión es valorada. Si se hace el ejercicio de la arquitectura de una manera en la cual entre a dialogar respectivamente con los usuarios y a dar unas respuestas oportunas, esto es buena arquitectura. Es el momento de hacerse la pregunta, ¿y si esto es así, por qué los demás no piensan igual? Y yo creo que ahí hay un tema muy importante porque la calidad del lugar pasó a tercer lugar, pues porque lo primero es poder acceder a él. Y en este momento, por ejemplo, ¿qué explica un edificio de un apartamento como el que hablaba Enrique, 5 personas, 36 metros cuadrados? Pues eso le explica mucho los costos financieros, el costo del suelo. Y es por eso que digo yo que el arquitecto, además de saberse seguro, capaz de resolver problemas, tiene que comprender por qué está sucediendo eso así. Porque definitivamente, siendo lo que es la profesión del arquitecto, que esencialmente para mí es pensar y sentir, pues eso cada vez juega menos en la cadena de producción de la construcción. Hola, soy Eduardo Useche, director de Arquitectura para Aliens. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invito a que visites la sección de Apóyanos en www.arquitecturaparaalien.com. Ahí lo hilo con esta siguiente planteamiento y pregunta. En el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y de sus profesiones afines presentó el año pasado un estudio de caracterización del arquitecto colombiano. En Colombia existen cerca de 74.000 arquitectos con matrícula profesional. Con tantos arquitectos es evidente el ejercicio del arquitecto en Colombia desde el Consejo. Eduardo, le voy a decir, ese estudio lo estamos complementando y actualizando en fechas, en número de arquitectos, y hemos encontrado, por ejemplo, que por cada 10.000 habitantes en Colombia hay un promedio de 16 arquitectos, por cada 25 arquitectos, perdón. En Italia, por ejemplo, hay 28. La parte delicada es que en Colombia se licencian cerca de 4 millones de metros cuadrados al año, pero de esos 4 millones de metros cuadrados al año, pues los estarán licenciando 20 constructoras, y de esas 20 constructoras pues tiene cada uno un arquitecto que está firmando los planos. Como dice el doctor Alfredo, detrás de ese puede haber un grupo de 10, pero son relativamente pocos. Entonces, lo que uno tendría que bregar a lograr hacer es un poquito como se hacía en la arquitectura en los años antes del UPAC y antes de la superurbanización. Claro. Que aún usted va, hombre Eduardo, a los barrios, al barrio inglés, al barrio Restrepo, a los barrios de estrato 2, 3 de los años 50, 40, 60, y usted ve buena arquitectura, usted ve muy buena arquitectura. La gente le gustaba su fachada, le gustaba su casa buena. Entonces, cuando llegó la urbanización hiperrápida y la construcción se dejó un poquito, algunos de ustedes, no me acuerdo quién mencionaban hace un rato, la construcción la dejaron de hacer los arquitectos y la empezaron a hacer, se volvió un negocio, un vil negocio. Una persona de mi familia que trabajó en Camacol me decía, oye, pero ¿por qué aquí en Camacol por qué no hay arquitectos? Y yo le decía, eso fue hace años. Pues porque es que en la arquitectura no la están haciendo los constructores, pues es otro negocio. Y no me parece que 26 arquitectos por 10.000 habitantes sea poquito, no me parece en absoluto. Sí, necesitamos arquitectos, gente que hable, gente como usted, otros muchachos, otros arquitectos, arquitectas que estén pensando, que estén llamando la atención, que le están diciendo a los constructores, hombre, la buena calidad vende, la buena arquitectura vende, usted quiere ganar plata, listo, yo le digo cómo. Fácil, haga cosas bien hechas, haga cosas que se vendan, haga cosas que gusten. Claro. Pero claro, ahí hay un desequilibrio enorme entre la oferta y la demanda. Como me decía un amigo cuando yo regresé al país en el 90, me decían, yo empecé a buscar trabajo y fui de un amigo que trabajaba en una
en una corporación de ahorro de vivienda que estaba prestando plata para vivienda. Me dijo, Enrique, ojo a lo que le voy a decir, la demanda es infinita, infinita. Lo que usted construya lo vende, bueno, regular o malo. Entonces hay que ver cómo se nivela eso. Ya se ha nivelado un poco y eso deja de ser un baloto y se vuelve una profesión, digamos, normal. O sea, los arquitectos entran a ese negocio, que bienvenidos, ¿no? Yo quiero complementar lo que dice Enrique, si me lo permites, Eduardo, Claro que sí. porque es que y a propósito del tema que estamos tratando hoy, yo creo que el problema o la culpa es de Vitruvio. Como lo anotó el doctor Alfredo, pues se le olvidó la economía. Y claro, como el arquitecto le empezó a tener miedo a los números y al negocio y al business y al dinero, pues un montón de gente se metió al rancho de lo que deberíamos estar haciendo los arquitectos. Y ahí alineo perfectamente con lo que está diciendo Enrique, y es que quienes están construyendo ciudad, quienes están haciendo arquitectura, quienes están haciendo los grandes millones de metros cuadrados en Colombia, pues no son arquitectos, no estudiaron para eso, no son gente que estudió para la calidad de vida de las personas, para la estética, para la construcción de ciudad, para la relación con el medio ambiente, con el sol, con la lluvia, con la cantidad de personas, si tiene perro, gato, novio, novia, si son familia. Y hoy, cuando hablamos de vivienda, estamos hablando del refugio para una serie de familias que no son las familias tradicionales. O sea, ya las familias de hoy no son familias de papá, mamá, 3 hijos y ya está, sino estamos hablando de unas familias, inclusive familias de una sola persona, 2 personas, con un montón de variedades o de variables que deberían determinar el diseño de la vivienda. Pero hoy, si usted se pone a ver cómo está creciendo la ciudad, Bogotá es un ejemplo magnífico. Ya hacia los años 80 estaba creciendo la periferia de la ciudad con urbanizaciones ilegales que después de unos años venían a solicitar legalización de sus servicios y demás, pero hoy en día son urbanizaciones legales, pero con el mismo esquema: es construya, lotee, venda mayor rentabilidad por metro cuadrado, y no importa si usted tiene perro, gato, si son 2, si son 5, y es el mismo apartamento como un sello puesto allí, ¿no? Yo creo que este momento de confinamiento nos permite pensar también, y se está dando un quiebre. Esos grandes constructores de vivienda hacinada, de aglomeraciones de vivienda gigantescos, son los que entraron en crisis ahorita. Y entran en crisis porque la solución a los coronavirus es el aislamiento. Entonces yo creo que va a haber una oportunidad no solo para los que ya están hoy, pero los que vendrán, y es el volver a mirar unos municipios que se están desocupando por todo el mundo venirse a aglomerarse a las grandes ciudades. Entonces yo creo que hasta ahí llegó. Va a haber crisis financieras, pero yo creo que esto nos deja una lección, y es aglomerar hasta dónde. Y en ese desaglomerar van a haber oportunidades profesionales para los arquitectos de empresas medias, inclusive grandes, pero pequeñas, de todos los tamaños, porque reciclar los municipios y reciclar las ciudades va a ser un asunto obligatorio. ¿Cómo vamos a hacer para que un edificio de apartamentos de 35 metros cuadrados gane un estándar habitacional que permita la vida sin estar en hacinamiento? Estás hablando de muchas otras variables que no son solamente la económica. Así que si hay gente que está pensando solo en construir desde la variable económica, un consejo: contraten arquitectos y verán la cantidad de posibilidades que se abren desde lo social, lo ambiental, lo funcional, lo estético, etcétera. Yo, me inculco a mis estudiantes en la cátedra que diferenciemos un poquito el rol nuestro con el rol de otros profesionales, para entender la lógica de por qué lo nuestro es diferente y por qué se considera de alta responsabilidad social. Es el hecho de que a quién no es que no le importe, cómo hacer público que el médico hace una cirugía. Eso se entera la familia, ¿cierto? A menos que sea un nuevo método, invente algo disruptivo y listo. Pero del resto, cualquier médico que opere en el mundo, eso no trasciende. Un abogado ganó el juicio o le fue bien en un proceso, eso nadie lo conoce, ¿no? Salvo que sea promotor de una gran ley o qué sé yo, y eso no ocurre. Y así podríamos hacer un repaso en las distintas disciplinas, y son disciplinas hacia adentro, no son hacia afuera.
En cambio, todo lo que hace un arquitecto está sometido al escarnio público, está sometido al juicio de toda la sociedad en su conjunto, porque está a la vista. Entonces, todo el mundo asume el derecho de criticar o alabar cualquier obra de un arquitecto. ¿Por qué le pusieron ese color? ¿Por qué tiene ese adorno? ¿Por qué usaron esa ventana? ¿Por qué se cubierta? Todo lo que sea visible desde afuera, ¿no? Claro. Eso es lo que realmente le da una altísima responsabilidad por el juicio al que está sometido la obra de un arquitecto. Pero eso, que antes era la razón de ser, por qué teníamos el empoderamiento que teníamos, no sé en qué momento de ruptura ocurrió que nos desempoderamos. Nosotros los arquitectos nos desempoderamos y dejamos de creer que éramos parte vital de la sociedad en este país. Y empezamos a sucumbir ante el poder del capital. La arquitectura, producto del poder financiero, se convirtió en objeto de mercado. Es como comprar cualquier producto en el supermercado, ¿no? Voy a buscar lo más económico, lo más... Ya los atributos de la buena arquitectura no son tan importantes porque nos convirtieron, por ejemplo, en el sector vivienda, en lo que decía Alfonso, que se replica, tanto que las grandes constructoras no contratan diseños. Ellos toman un diseño de referencia y ponen al dibujante que lo rote, que lo modifique, que lo suba, que lo baje, etcétera, etcétera. Ya no se hace arquitectura, se hace construcción, que es distinto. Este momento de quiebre, como dice Álvaro, va a tener que llevar a la sociedad colombiana a repensar, no a los arquitectos, a la sociedad colombiana, de que ese modelo es un fracaso, porque no hay evidencia alguna de éxito de ese modelo, no hay ninguno. No hay espacio público confortable, no hay vivienda confortable, y estoy seguro que en cambio las casas, aquellos proyectos que fueron diseñados de modo individual por los arquitectos, tiene atributos que hacen que el ciudadano que viva ahí, que el usuario, sienta seguramente un mínimo de confort. Estoy absolutamente seguro. En discusiones, no me voy a extender sobre el tema de la bioclimática, por ejemplo, que en Colombia somos responsables de entregarle al usuario un castigo y no un premio. Le estamos entregando edificios enfermos, edificios costosos de operar. Te recomiendo el episodio 28 de nuestro podcast, La arquitectura no se enferma. Síndrome del edificio enfermo. Cuando yo en Barranquilla vivo en una habitación, en una vivienda que tiene 36, 40 metros cuadrados, que tiene 2,10 metros de altura. No, Esto pues, es un infierno. Claro, ¿cómo? Estoy condenado al usuario a vivir esclavo del gasto de hacer que su casa sea lo menos calurosa posible. Entonces, el gasto de energía por el exceso de aires acondicionados, el exceso de energía por el consumo de ventiladores, y además genera violencia. O sea, la vivienda en Colombia de interés social es un generador de violencia. Cuando el hacinamiento en que se diseñan, a mí me aterra cuando el vecino no me deja ver televisión en un barrio popular porque el tipo, todo lo que habla en su casa se sienta al lado. Encima de eso, nosotros tendremos que promover, y hablo de estas tres instituciones, un profundo cambio en el modo en que se vive en Colombia en la vivienda social. Pero pues también hay muchos colectivos de arquitectura, estudios de arquitectura emergentes que pues pueden ver su trabajo como poco valorado, digamos, no solo como en el ejercicio del diseño, sino también como en precio, ¿sí? En Colombia, digamos, existe el decreto 2090 del año 1989, se salvaguardó pues mucho del ejercicio del diseño y si no en precio, pues también
También pues esos arquitectos de la vieja guardia dejaron ese decreto el cual salvaguardó eso, digamos, como para ustedes. ¿Qué herencia están construyendo ustedes para dejarnos un mejor panorama al que vivieron ustedes en su ejercicio como arquitectos, sí? Mira, te voy a dar una respuesta un poco quizás contundente y no sé, por eso puede volverse demasiado pretencioso. Pero antes de esto, quisiera hacer una invitación que repliquemos algo que yo vi recientemente en Uruguay. Iba en un taxi y un vehículo en la parte delantera del taxi llevaba una calcomanía que decía: si lo quieres hacer bien, contrata a un arquitecto. Empecemos por el consejo, o empecemos por la sociedad misma. De pronto es mejor el ejemplo en casa. La sociedad es una autocrítica, se la cogió la modernidad, lo contemporáneo. La sociedad, el mundo seguía avanzando y la sociedad se quedó rezagada. No avanzó a la misma velocidad que avanzan los tiempos, la tecnología, por muchas razones. Y nosotros hemos visualizado que necesitamos ganar ese tiempo que la sociedad perdió y estar al día. Y por esa razón empezamos a promover una serie de circunstancias y de eventos distintos, yo no le llamaría disruptores, distintos, que nos permitiera buscar esa actualización de nuestra institución. Uno de esos objetivos es luchar porque nuestro consejo tenga una representación digna. Yo no entendí cuando llegué de secretario al consejo cómo es posible que una institución de arquitectos no tenía un solo arquitecto en su nómina. O sea, partamos de una lógica. ¿Quién va a hablar de arquitectura en el consejo si no hay arquitecto? Entonces era el imperio del derecho, ¿no? Todo era leyes y normas y decretos y resoluciones. Y sucumbíamos casi que como borregos. Oye, arquitecto, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí. En un lenguaje que uno no entiende, porque no es el nuestro. Así que hoy, un año después, aquí estamos en sala compartiendo con Enrique, director arquitecto de Saga, dirigiendo el consejo. Yo no puedo entender cómo, ojo, y esto no tiene nada que ver con criticar a las personas, no, para nada. En el mismo seno de ALFA se designó a una persona o se eligió un representante que no era arquitecto para representarlo en el Consejo Nacional. Entonces, esas muestras pequeñas de una desconfiguración de la arquitectura hoy están corregidas, no en vano está Alfonso hoy aquí presente, que tiene doble dignidad, consejero y presidente de ALFA. Y sigue Alfonso, que es una persona de unos quilates, de un prestigio, de un respeto. Ese trípode que llamo yo, que por primera vez, no sé si antes lo estuvo, a mí por primera vez, estamos todos sentados sobre una mesa hablando de arquitectura, pensando en arquitectura y sobre todo, como le consta a Enrique, pensando en cómo fortalecer la arquitectura y el arquitecto. Nuestro anfitrión habla de 2090, habla de 435, habla de todas esas herramientas legales. Pues eso ha sido el ejercicio permanente de nosotros desde el año pasado, de decir, oye, ¿por qué no actualizamos esto? ¿Por qué no modificamos esto? Nos resta todavía un tiempo fuerte por caminarle hacia este fin, pero creo que vamos bien. Lo que pasa es que los tiempos son tan cortos y las exigencias son tantas que aún el día a día lo consumen muy rápidamente. Pero por lo menos yo tengo la sensación de que vamos en el camino correcto. Síguenos en redes sociales como @arquialien. Hemos logrado que la Asociación de Facultades de Arquitectura, que el Consejo Nacional de Arquitectura, sus profesiones auxiliares, que la Sociedad Colombiana de Arquitectos en sus diferentes regionales y liderados por la presidencia logremos ser uno solo para trabajar no solo de común acuerdo sino en equipo a través de las competencias de cada quien para no solo que los arquitectos nos vayan mejor sino que este mundo pueda ser mejor y que la ciudad y nuestro barrio pueda ser mejor y podamos convivir en sintonía y sinergia con las demás y los demás seres que habitan este planeta. Y esto no es un sueño, creo que los arquitectos somos vendedores o unos grandes ilusionistas, porque nuestra realidad sea afectada por esos imaginarios que logramos construir primero que ninguno y que sumamos a través de la literatura, del dibujo, de la música, de tantas cosas, poder generar un imaginario que puede ser plausible y vivible para que el mundo pueda llegar a ser mejor y ser mucho más interesante. Esa es nuestra principal misión.
Les agradezco, los invito a que formemos parte de esta Super A, como la he llamado, donde nos superamos todos los días y donde estas sociedades, agrupaciones que queremos hacer, no somos una gente allá, somos todos. Entonces esto será grande y será cada día más fuerte. Si nos sumamos, trabajamos en equipo y ponemos cada uno nuestro ladrillo para la construcción de este mundo de la arquitectura mejor. Hablando sobre precisamente este momento de la historia, no solo de la historia mundial, sino de la historia colombiana, creo que hay muchas emociones encontradas, ¿no? Por un lado hay una serie de miedos y temores por cuenta de esta pandemia y este coronavirus, pero por otro lado se dan oportunidades hacia el mundo, hacia Colombia y para poder aportar a la sociedad. Lo que está diciendo Alfredo es nada más que un sentimiento que los arquitectos tenemos desde hace mucho tiempo, muy guardado ahí en el pecho y entre pecho y espalda. Es qué ha pasado con nuestra profesión, qué ha pasado con nuestra disciplina, porque el arquitecto no es precisamente el protagonista de la construcción del espacio, toda vez que en las 50 y tantas facultades que tienen registro calificado en este momento en Colombia, hay 62 facultades con registro calificado, unas más, unas menos por efectos de la renovación ante el Ministerio de Educación Nacional. Pues este tipo de oportunidades hay que tomarlas. Afortunadamente tenemos una muy buena oportunidad con el doctor Enrique en la presidencia de la dirección ejecutiva del Consejo, con el doctor Alfredo en la Sociedad Colombiana de Arquitectos y con una muy buena acogida de todos los arquitectos desde los niveles de formación en la academia y en las universidades, el gremio de los profesionales que están ejerciendo en este momento y por supuesto el Estado, que es finalmente quien regula, quien nos orienta en ese sentido. Si nosotros trabajamos en equipo, si nosotros logramos entendernos para que esto sea una articulación, podemos formar a nuestros estudiantes y a nuestros futuros arquitectos para que lleguen allí a esas instancias donde la sociedad los reciba y donde la sociedad los reciba con los brazos abiertos para apoyarlos en su trabajo, en su emprendimiento, en la creación de su empresa, en vincularlos con concursos, en aprender a hacer proyectos, como gremio es, con el ojo siempre de la compañía y del acompañamiento del consejo, no solamente para sancionar, porque el consejo, si bien esa es una de las funciones que sancionan arquitectos, pero también para regular nuestra profesión, para hacer valer los derechos de los arquitectos que están en Colombia para que les paguen bien, para que cobren bien, para que les enseñen a cobrar, empezando por ahí. Es que nosotros en la academia hemos detectado que una de las cosas por las cuales nos contestan los aspirantes a estudiar arquitectura en las entrevistas cuando van a presentarse es como, hey, ¿vos por qué quieres estudiar arquitectura? Y pues él dice, porque es que a mí no me gustan las matemáticas. Muchachos, este es un mensaje para ustedes, estudiantes. Tienen que cogerle el amor a las matemáticas, no porque no estoy hablando del álgebra de Baldor ni la trigonometría absoluta. No, el número, la lógica matemática, el pensamiento, las medidas, las proporciones, el tamaño y por supuesto hay que aprender de presupuestos, hay que aprender del negocio, porque precisamente por sacarle el cuerpo al numerito y a la tabla esa de Excel que tanto nos da pereza, de sacar las cantidades y de sacar los precios, pues es que otro más vivo llega y coge los precios y entonces termina contratando al arquitecto para que firme los planos y el otro es el que se queda con el negocio. Entonces, la arquitectura tiene tanto de estética, tiene tanto de social, tiene tanto de ambiental, tiene tanto de técnica como de negocio. Eduardo, yo quisiera adicionar, añadir y decir que trabajamos, casi que expreso el deseo a su pregunta. Su pregunta es ¿qué le vamos a dejar a los que siguen, a los que siguen? Y yo creo que lo quiero resumir en 5 cosas. Una, arquitectura institucional renovada. Y ejemplo de eso es lo que está sucediendo en este encuentro. Que la arquitectura vuelva a verse como una sola. Segundo, yo creo que un nuevo posicionamiento social de nuestro ejercicio. Para eso vamos a sumar para posicionar dentro de lugares de decisión también, con mucha importancia, el posicionamiento de qué es el arquitecto. Un tercero, para mí, que ya es más instrumental, es trabajamos en hacer una red de apoyos profesionales. Somos, de hecho, que es una sociedad
pues es un conjunto de personas que se han puesto de acuerdo para apoyarse solidariamente, como bien lo dijo Alfredo, en equipo, como ya lo dijo Alfonso, colaborando, como lo dice Enrique. O sea, de esto debe quedar una red, llámenla como ustedes quieran, pero un tejido social sumando. Y diría que un cuarto, pues, es el reconocimiento de nuevas formas y formatos del ejercicio profesional. Ya no solamente hacemos diseños, hacemos otras cosas que yo las resumiría en 3, que hacemos proyectación, hacemos construcción, pero también hacemos gestión urbana y de proyectos. Entonces, creo han de formar ya parte estructural de nuestra nueva Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y un quinto, que ya sería el colmo, es darle espacio a crear idearios e imaginarios de cómo resolver los problemas, dar la base para que eso suceda. Arquitecto Enrique, ¿qué quisiera adicionar acerca de esto? No, hombre, no, a mí no me queda sino agradecer a usted por esta muy grata conversación. Es la primera vez que tenemos una conversación de arquitectura pura y neta entre los 3, el 4 con el arquitecto Bogotá y Cundinamarca, que tiene prácticamente la mitad de los afiliados. Me parece que es le agradezco muchísimo la iniciativa y una vez más lo felicito por su blog y su interés y su amor, mística y pasión por la profesión más bonita del mundo. Y la primera profesión, la gente dice que la profesión más antigua es otra, no, es esta, porque para ejercer esa otra, así se bajó de un árbol, se necesitaba un lugar, lo que sea. Y eso, cuando usted decía bajo un árbol, ahí hay un lugar. Ahí usted ya señaló un lugar, pues se metió la prueba. Entonces, esta profesión es muy bonita, le agradezco mucho, de verdad, esta oportunidad de juntarnos los 4 a hablar de arquitectura. Es un privilegio, de verdad, muchas gracias. El privilegio ha sido mío, definitivamente. Muchísimas gracias a todos ustedes, pues, por poder hablar de esos sueños interinstitucionales, de esos conceptos de arquitectura, de todos. Este programa está dirigido a estudiantes, a docentes, a profesionales de la arquitectura. Pero pues sí, entre su mayor sintonía hay estudiantes. Una vez yo le pregunté al arquitecto Alberto Saldarriaga qué consejo le daba a los estudiantes de arquitectura y él me dijo, no, yo ya no doy consejos, pero sin embargo el consejo que le doy es estudien, vagos. ¿Qué consejo? Buenísimo. ¿Qué consejos le darían ustedes a estas nuevas generaciones de arquitectos? Pues luchen por lo que estudiaron. Se quemaron las pestañas 5 años. Están trabajando, están estudiando. Es costoso hacer una carrera. Los libros de arquitectura son costosos. Ustedes no estudiaron para hacer unos 10 planchas de concreto una sobre otra con un punto fijo en un extremo y cubrirlo de vidrio. No, luchen porque todo lo que ustedes soñaron, lo que quisieron hacer, lo hagan, lo logran, peleen por eso. Metan entusiasmo, metan la mística que le hicieron. Es muy triste ver muchachos jóvenes que se prestan para ese ejemplo que les acabo de poner. 10 placas de concreto, un punto fijo en un extremo, cubiertas de vidrio. De cualquier manera el vidrio es holladísimo verte aquí con una composición y ese tipo de cosas. Entonces, luchen por ese es mi consejo. Podría ser llover sobre mojado, pero además de todos esos consejos que ustedes sabiamente les dan sobre leer, estudiar, el sueño de las reinas de belleza cuando las entrevistan, hay algo fundamental que es cuestionar. Hay que cuestionar el status quo, hay que cuestionar el resultado, hay que cuestionar el presente, porque solo de esa manera podamos tener identidad. No hay un solo arquitecto que sea capaz de hacerlo todo, sino lo que hay es una suma de esfuerzos comunes, de competencias. Y ahí es cuando creo que esto que venimos construyendo con tiempo, porque la arquitectura no se construye de un día para otro, se construye ladrillo a ladrillo, pega a pega, día a día, donde hay que tener mucha paciencia, por supuesto, y sería mi recomendación a los arquitectos jóvenes, paciencia y constancia. Los estudiantes sufren mucho cuando estudian arquitectura, y eso está bien. Parte de las cosas que valen la pena tienen unos amplísimos sacrificios, y arquitectura sí que le cuesta a uno y por lo tanto sí que la quiere mucho.
A veces hay posiciones que son muy difíciles porque yo sé que los estudiantes se preguntan muchas veces, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que esto sí es para mí? Y van titubando por el camino. Yo les digo, miren, solo hay dos opciones. La primera, o ustedes estudian lo que les gusta y lo que les apasiona, o ustedes se apasionan y les gusta lo que están estudiando. Porque definitivamente hay que hacer las cosas con cariño, hay que hacer las cosas con amor, y mientras uno las haga con amor y con cariño, las va a terminar haciendo bien. Así que si algún día, este es un consejo para los estudiantes, están titubeando sobre si esta es su carrera o no, pues hombre, búsquenle que la arquitectura tiene tantos y tantos y tantos caminos y tantos énfasis y tantas formas de verse, que seguro tiene que haber por ahí la que más les gusta. Y seguro tienen por ahí algún énfasis. Cada arquitecto encuentra su camino. Lo único que les puedo decir es que si ustedes se enamoran de esta profesión, seguro la van a hacer bien y seguro va a valer la pena. Diría que mi consejo es, reconozcan un hecho. No hay obra grande que la haga alguien solo. Trabajar en equipo es el comienzo para que nos sumemos entre todos los arquitectos, asociémonos. La existencia de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de las institucionalidades de los arquitectos, pues obedece a la necesidad que los fundadores comprendieron de que esto no es un asunto de trabajar individualmente y ganar individualmente, es trabajando en equipo, solidariamente, asociadamente, que los arquitectos podremos posicionar aún más el oficio que ejercemos con mucho orgullo. De verdad, vengan a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, vayan al Consejo Profesional, súmense a ACFA, pero trabajemos en red, trabajemos en equipo. Luchemos, soñemos, cuestionemos, suframos con pasión y amor, trabajemos en equipo y posicionemos nuestro oficio. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Afines, en un mismo lugar, en una misma mesa, desde la virtualidad, cosas que quedan de esta cuarentena y muy afortunadas. Muchísimas gracias. Por primera vez y gracias a ti, Eduardo, de verdad, por primera vez y gracias a ti, y esto es en beneficio de todos, en beneficio de la sociedad, en beneficio de la ciudad, y sobre todo en beneficio de los arquitectos y la arquitectura colombiana. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens.